Entramos en la emblemática Casa Pilatos, palacio andaluz de estilo renacentista italiano mudéjar, con elementos románticos, situado en Sevilla y perteneciente a la Casa de Medinaceli. Conoceremos al humanista don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, duque de Segorbe. Yo nací ahí, sí. Más bien en aquel lado, por allí. Ahí nací yo, sí. Y aquí jugueteé. Y aquí para mí era un mundo que había que descubrir, porque esta zona es la que vivía mi abuelo. Mi abuelo estaba vivo, que era el dueño. Todavía no, mi madre no lo había heredado esta casa. Y por aquí nos colábamos haciendo algunas gamberradas, rompiendo alguna puerta para entrar por los sitios que estaban cerrados y todo eso. Sí, pues yo nací en esta casa. Arquitecto innovador y restaurador responsable de la conservación de los lugares más simbólicos del patrimonio andaluz, además de otros del territorio español. Dicha actividad se hace posible por medio de la Fundación Casa de Medinaceli, fundada y presidida anteriormente por su madre, la duquesa de Medinaceli, y de la que ahora es su presidente. La razón por que se crea la fundación es para mantener el patrimonio histórico vinculado con la familia. Eso ha sido de una gran generosidad, o sea, hacerlo. Fue mi madre la fundadora, pero fui yo un poco el mentor de todo ello, ¿no? Gracias a Dios, ella tenía una gran confianza en mí y lo pude realizar. Sin ella era imposible hacerlo, porque era la propietaria en parte, y en algunos casos, como nosotros lo que hemos hecho, fusionar fundaciones también, ella era la que tenía el derecho, como presidenta única o patrona única de las diversas fundaciones, especialmente la de Toledo, de Tavera, ¿no? La conservación de este patrimonio vinculado a la casa tiene muchísimo más interés que si se hubiera dividido estos bienes entre la familia, hubieran aparecido en otros sitios, hubieran aparecido como piezas arqueológicas en diferentes museos y todo eso, pero que sería difícil de entender la historia en sí, ¿no? Los 4 edificios importantes están en sitios muy turísticos, o sea, Santiago de Compostela, o cerca de Santiago de Compostela, que es el Paso de Oca, Toledo, que también es turístico, que está cerca de Madrid, ahora con el AVE todavía más cerca, de Úbeda, que también es muy turístico, curiosamente, y que ha sido declarado una de las pocas ciudades protegidas por la UNESCO, y Sevilla. Situado en pleno centro histórico de Sevilla, la Casa Pilatos está considerada el mejor ejemplo de arquitectura palaciega sevillana. El edificio fue construido en el siglo XVI, integrando de manera espléndida los estilos renacentistas, mudéjar y barroco. El carácter humanista del edificio lo convierte en prototipo de palacio renacentista, en el que destacan su fascinante interior y algunas de las mejores esculturas clásicas y mármoles. Nosotros tenemos un equipo de restauración en la fundación que son especialistas y estos pues son del último curso de Bellas Artes que vienen a hacer sus prácticas aquí. Es un trabajo muy minucioso donde se tarda años en limpiarlo. Por ejemplo, pues llevamos limpiándolo, se hace 6 meses al año, la limpieza, y tardará en terminarse por lo menos 4 o 5 años. La mayoría de las esculturas son esculturas todas del siglo I, II, vienen de Italia. Aquí se confunden mucho, dicen que esto es de Itálica. Itálica no, cuando entra esta colección no estaba descubierta. De las esculturas, estas son la Minerva romana, donde todas ellas fueron en cierta manera restauradas e incorporando, como se hacía en aquel momento, donde la restauración no se limitaba
no se trataba la cosa como punto de vista arqueológico, sino desde el punto de vista estético. Por tanto, esta, por ejemplo, lo único romano que tiene, lo único, que es lo más grande que es el cuerpo. Tanto los brazos como la cabeza está añadido en el siglo XVI. Esa tenía también brazos y escudos que se quitaron por la importancia de la propia estatua. Esta colección la trae el virrey. El virrey era el dueño de esta casa, que es el duque de Alcalá, que fue durante 17 años de virrey en Nápoles. En aquel momento, en el momento histórico en que él vive el virreinato, se estaban creando 4 grandes colecciones escultóricas. Una, la del Papa, la otra era de los Medici, la otra de los Farnese, y esta que era del virrey. Lo bueno que tiene esta casa es que todas las generaciones han puesto algo, todas. Y después hubo un periodo de la casa, que es interesante, que no desapareció de milagro, porque fue una casa, después de la Gran Peste del siglo XVII, coincidió además que el Ducado de Alcalá, que era esta casa, pues se unió a la Casa de Medinaceli. La Casa de Medinaceli, desde el punto de vista familiar, de origen de la familia, era mucho más importante. Y entonces, bueno, pues esta casa se convierte en una casa segunda, que viene muy de vez en cuando, ¿no? Y prácticamente lo que hace es que se arrienda, como las grandes casas de Sevilla, que llegan a nuestros días, ¿no? O sea que esa peste del 17 lo que hizo fue hacer los partiditos, las casas divididas, por eso se llaman partidos, ¿no? Bueno, pues esta casa era así. Mi madre, cuando vino aquí con 18 años, dice que en algunos, cuando pasaba, iba a sus habitaciones y eso, algunas personas le saludaban, le decían hola, no sé, y eran personas que tenían alquilada partes de la casa, alguna habitación o algo parecido. Eso fue la primera intervención y por lo que nace después todas las intervenciones mías como arquitecto y como creador de la conservación de la ciudad. Todo eso viene de aquí arriba. ¿Y eso por qué fue así? Porque era un palomar que mi padre tuvo que arreglar porque se encontraba en mal estado. Y yo le pedí a él que si yo me podía hacer un apartamento ahí. Y él me dijo que sí, bueno, que si no costaba mucho dinero, que sí. Entonces, bueno, pues yo empecé a arreglarlo y un tío mío, Felipe Medina, vino a verlo y dijo, oye, pues todo está muy bien, tú podrías hacer esto, podemos hacer esto 20 veces en Sevilla, ¿no? La gente viene aquí y le gusta, pues seguramente si hacemos 20 lo vendemos. Entonces me metió la idea de dice, vete a verme a la oficina. Fui a verlo a la oficina y empezamos el plan. Primero el plan de Santiago, después el plan de San Bartolomé, con los colaboradores que él tenía en Taisa, que era un estudio de arquitectos. A mí me interesa muchísimo la arquitectura popular, porque una ciudad no estaba hecha de conventos, iglesias y palacios. Había una arquitectura popular que era muy interesante. Esa no ha sido protegida. No ha sido protegida y probablemente era el 50% de la ciudad. En aquel momento lo que se estaba pasando en Sevilla era que la gente, y especialmente los ricos, se estaban yendo todos. No quedaba ni uno. O sea, se habían ido todos y se iban todos a los jarafes, hacían su chalet fuera. Aquí no quedaba nada. Esta zona estaba totalmente vacía, incluso era peligrosa. Cuando yo arreglé mi casa en el Callejón Dos Hermanas, todo el mundo me tomó por loco. Porque es que yo tenía que ir pegando saltos porque todo estaba lleno de jeringas, donde estaba la gente allí drogándose. Pues gracias a eso después se empezó a arreglar toda esa zona. La Casa de la Judería es un muestrario exacto de todo lo que hubo, porque son 27 casas. Cada una de ellas responde a su tipología. Alguna es lo que le llaman ahora casa palacio, que a mí no me gusta utilizar, pero vamos, para que se entienda, que hay varias, y después
Hay otra que es arquitectura popular y hay corralones, y además hay casas de diferentes periodos. Las casas de la judería, cuyo nombre proviene por estar enclavado en el antiguo barrio judío, escenifica el sumergirse en el pasado de una Sevilla desconocida. El hotel está construido a partir de diferentes casas-palacios y casas populares, de este turístico y céntrico barrio sevillano. Algunas casas tienen más de 5 siglos de antigüedad y se unen entre sí por laberínticas y estrechas callejuelas, patios y túneles subterráneos. Nunca pensé en hacer un hotel, siempre pensamos en hacer vivienda y empezamos a hacer vivienda. Lo que pasa es que después, cuando ya en el año 80 y tanto dijeron que iba a haber la Expo 92 y que había necesidad de hacer hoteles, pues digo, bueno, pues ya que estaba medio hecho, vamos a tratar de hacer hoteles. Hicimos un aparta-hotel, porque ya los apartamentos estaban hechos. Pero nos fue bien y ya en el 93 y 94 lo que hicimos fue dividir los apartamentos. Aquí hemos querido conservarlo absolutamente todo, tanto incluido la viga rota. Ahí se ve una viga que está completamente rota y se le ha puesto un tornapunta. Nosotros hemos querido siempre mantener, por ejemplo, los materiales que se usaban, el suelo de barro, las pinturas. Esta, por ejemplo, pues, en general, si tenía esta pintura, hemos mantenido incluso el color de la pintura que tenía. Cada casa guarda su tipología. Por ejemplo, este está conectado ahí y ya está. Esa es la única conexión que tiene. La antigua casa esta era esa, que es el San Juan, esta es la Cancela, que además son las únicas casas que ya en Sevilla, como tenemos seguridad y todo eso, que están abiertas, se pueden ver. Antes todo Sevilla estaba muy abierta, se veía desde la Cancela del patio. Ahora las únicas casas que se ven en este barrio, y prácticamente en toda Sevilla, son estas. O sea, esta casa está exactamente como era. Lo único que se ha cambiado ha sido la conexión. Este edificio es un edificio inmenso, es uno de los mayores edificios que se hicieron en el momento que se construyó y de los más caros. El edificio este es interesante porque se apoya en modelos renacentistas, donde el patrón tenía casa, donde había un hospital, pero en el sentido de la palabra hospital de aquel momento, que era también hospitalidad. No solo estaban los enfermos, sino que estaban acogidos también por razón de edad. Al mismo tiempo había una escuela, que es la que todavía continúa, y también era panteón de los patronos, o sea que cumplía muchísimas funciones. El primer edificio totalmente clásico de Castilla, el Hospital de San Juan Bautista, también conocido como Hospital Tavera. Fue construido entre 1541 y 1603 por orden del cardenal Tavera. Es considerado el edificio más importante del clasicismo renacentista toledano. Su interior alberga un museo con obras de Tiziano, Tintoretto, Ribera y principalmente El Greco. Tenemos una pieza fundamental, aparte de la Sagrada Familia, que es muy conocida y que es una obra muy importante del Greco. Lo que sí tenemos es la gran curiosidad de la única pieza escultórica documentada del Greco, y que era un ingenio. Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona.
pero era un ingenio que en ciertos días del año aparecía, subía, como un autómata. Pero no sabemos, hay unos que dicen que es una cosa, otros que dicen otra, pero el caso es que yo creo que le falta muchas piezas para comprender cómo funcionaba. Bueno, estamos probablemente en el Sanctam Sanctorum del archivo, donde está la documentación más antigua que aquí se custodia. En el interior de este edificio, propiedad de la Casa de Medinaceli, se encuentra el archivo histórico de la nobleza, del que el duque de Segorbe es su precursor, y una parte muy importante del archivo ducal de la Casa de Medinaceli. Esta documentación, en gran parte, o prácticamente toda la de este cuarto, es catalana, que es la documentación no solo la más difícil de conservar, porque son todos pergaminos y todo eso, sino porque también ha tenido una historia ella misma bastante, a lo largo de los 1200 años, desde el primer documento hasta ahora, pues ha pasado por muchas vicisitudes diversas. Aquí hemos puesto una muestra de cosas que pueden ser curiosas para el profano, como es, por ejemplo, los sellos de cera, sellos o de plomo. De este archivo, una de las rarezas que tiene son estos 104 documentos que son privilegios rodados, son los privilegios dados por los reyes de Castilla y León. Esta es otra de las curiosidades importantes. Este es el documento que estamos viendo aquí, el documento más antiguo que tenemos en el archivo, que es del año 855, siglo IX. Está en fase de restauración. Este es otro antiguo, año 867, 68 creo que es. En las vitrinas se recogen también cosas curiosas, por ejemplo, pues algunas importantes, por ejemplo, para nuestra familia, como es esta, que es el testimonio jurado del rey Fernando el Católico sobre el derecho de la Casa Ducal de Medinaceli de suceder en el trono en el caso de falta de heredero. Bueno, pues eso es un reconocimiento de que la rama mayor era Medinaceli. Este es Felipe el Hermoso, otro que es, y estas dos que hay aquí, son manuscritas de la reina católica. Este dibujo, que es un diseño hecho para el duque de Lerma por Juan de Arfe. Juan de Arfe fue los que hizo las custodias de Sevilla, de Granada, de Toledo. Aquí hay una serie de llaves curiosas, que estas dos son, por ejemplo, del sepulcro de San Francisco de Borja y después de diferentes sepulcros de santos vinculados con la casa. Y aquí hay una curiosidad, aunque se pone en entredicho si el poema de Alexandre era de Gonzalo de Berceo o no, pues era prácticamente la misma época. Hay algunos consideran que es de Berceo y otros que no. Pero bueno, es contemporáneo a Berceo. Y aquí está el poema de Alexandre. Bueno, está también el testamento de Gómez Manrique, que es el famoso Gómez Manrique, el poeta. Esta es la condena de don Álvaro de Luna, que era el favorito de Castilla, condestable. Aquí tenemos un fondo interesante, más por curiosidad, que se dice Arbeca. Bueno, Arbeca era un señorío de la Casa de Medinaceli. El duque de Medinaceli importó de Palestina la aceituna Arbeca, y entonces por eso se llama arbequina. Ahora se está plantando en todos lados, para muchos el mejor aceite, el más exquisito de todo. Bueno, pues este señorío de Arbeca, que tenía un castillo magnífico allí,
que después, en la época napoleónica, fue muy destruido. Pero todavía en Cataluña, cuando uno viene así como un poco despistado o algo así, se dice, parece que viene de Arbeca, porque como viene deslumbrado de ver el castillo y todo eso. Bueno, pues ahí se hizo la plantación, la primera plantación que se hizo en España de arbequina. La fundación, bueno, pues lo mismo que se dedica a mantenimiento y conservación del propio edificio y de otros edificios en España, son 14 monumentos nacionales lo que lleva, pues bueno, se ocupe de esto, yo creo que es parte de los fines fundacionales. Yo he sido un poco el mentor del Archivo de la Nobleza. Bueno, nosotros, mal que bien, aquí está. O sea que nosotros sí le hemos dado importancia, siempre ha habido la posibilidad de guardarlo. Y este archivo pues, durante muchos años estuvo en Madrid, pasó a Sevilla, donde estuvo 25 años, después ha pasado aquí, como acompañamiento de la idea general, que era concentrar el Archivo de la Nobleza en algún sitio. En ese momento se quedó vacío gran parte de este edificio y a mí se me ocurrió que se podía ceder para eso. Los fondos llegan aquí por vías diferentes, pero en general en un tanto por ciento muy elevado, simplemente para guardarlos. O sea que familias que no tienen sitio donde colocarlo, porque además un archivo, quitando unos cuantos documentos, en general, su valor no es estético, es un valor científico. Sin lugar a dudas me he dedicado a la arquitectura más que a otra cosa y creo que es el esqueleto fundamental para el resto de las artes. Todo se potencia, cualquier arte, hasta incluida la poesía, si se hace en un lugar armónicamente perfecto, como lo puede dar la arquitectura. Yo no soy arquitecto desde el punto de vista profesional, no he hecho la carrera de arquitectura, ni soy siquiera universitario, pero si el que hace arquitectura, y yo he hecho mucho, es arquitecto, entonces yo soy arquitecto. De manera que en eso me comparo con Le Corbusier, que fue igual, no tuvo la carrera de arquitectura y hizo mucha arquitectura. ¿Quién dice ahora que Le Corbusier no es arquitecto? Cuando fue uno de los innovadores de la arquitectura contemporánea. Está desapareciendo las ciudades, por ejemplo, de esta radio, como son, por ejemplo, El Porvenir, y especialmente se está destruyendo día a día, se está viendo. Entonces, ayer leí en el periódico que una empresa foránea ha comprado un chalet para derribarlo,
cuando todavía no se ha hecho el inventario de lo que hay que proteger allí, y es parte de la historia de la ciudad, porque a mí me parece que la historia de la ciudad hay que protegerla toda ella, no es que haya que proteger un periodo, que eso también se confunde. Aquí hubo un momento de grandes responsables de las bellas artes, donde consideraban que la ciudad había que respetar nada más que ciertos momentos históricos importantes de la ciudad. Yo creo que no, que la historia de la ciudad también las catástrofes y eso hay que respetar. Es la memoria histórica, esa es la verdadera memoria histórica, recuperar todo ese pasado. Y el pasado pasa como son dientes de sierra, como pasa aquí, como pasa en Nápoles, como pasa en las grandes ciudades del mundo, especialmente en las grandes ciudades, los dientes de sierra son más profundos. Que se aceptan algo, que no lo acepten simplemente por la vanidad o el poder de tenerlo, sino porque les interese y les guste. Y porque que se ocupen de saber lo que están haciendo. A mí me parece que ha habido muchos ministros de cultura o consejeros de cultura que no tienen ni la más remota idea de lo que hablan. Lo ponen allí como un sobrante, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos hacer con este? Pues lo ponemos ministro de Cultura. A mí me parece que es fundamental, importantísimo ese ministerio. Pero bueno, lo consideran que es como algo menor, Pues, y al nuevo que vaya, porque a los que están en las escuelas, pues estudiando arquitectura, pues que lean mucho, que hay mucho que leer sobre arquitectura y que le hagan muy poquito caso a los profesores, porque son muy malos todos. Ya, bueno, se está viendo, ¿no? O sea, cuando se quiere ver alguna cosa destrozada, hay un arquitecto detrás. Al frente de la Fundación Medinaceli, Ignacio Medina seguirá encargándose de mantener el legado histórico de la casa nobiliaria más importante de España.